Muy buenas noches, estamos 23 de julio del 2025 y esta noche vamos a compartir, por la gracia de Dios, a partir del capítulo 18 de Isaías. Posiblemente 18, 19 y 20 lo vamos a terminar el día de hoy. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría y nos ayude a expresar lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Muy bien, capítulo 18. Aquí eh, menciona profecías sobre Etiopía. Primero tenemos que tener en cuenta que los planos, los mapas actuales de dónde están los países, a veces están en sus sitios y a veces no son exactamente como son. Pueden ser mucho más grandes o más chicos. Entonces, no siempre están expresando exactamente el lugar donde están ahora. Por eso algunas profecías no se entienden por la localización geográfica. Entonces, vamos a ver ahorita. Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. O sea, no está en Etiopía, sino tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Mucha gente dice que está hablando de Egipto, pero después vamos a ver en el siguiente capítulo que no es así. Hay otra profecía sobre Egipto que es diferente a esta. Entonces, no es aquí y está refiriéndose más que nada al reino etíope que va a venir después y vamos a entenderlo después por qué. Y dice, andad, mensajeros veloces. En otra palabra, anúncienlo, ¿ya? A la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Etiopía no tiene esa cantidad de ríos y después va a volver a repetir esta descripción de este pueblo al final de este capítulo. Y hay, como les repito, una discusión muy grande de qué país se está hablando acá. Hay gente que dice que esto es Mesopotamia, que esto es Babilonia, que esto es... Pero después vamos a ver que habla de Babilonia y los otros países en forma diferente. Entonces no es claro sobre quién está hablando, pero lo que está enseñando es válido para nuestra vida actual. Entonces vamos a estudiarlo de esa forma. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque está hablando de alguien que está, de repente esto es más simbólico, porque dice previamente tierra surcada por ríos. Una tierra surcada por ríos es algo que está con mucha irrigación y tiene mucha riqueza, que puede ser por eso que está hablando de gente elevada de estatura, o sea, que se creen mucho. Esa es una de las interpretaciones. ¿Mm? Vamos a seguir. Pero lo que es importante es cuando se levante bandera en los montes, o sea, cuando vean señales de algo, miren. Y cuando escuchen sonidos, escuchen trompetas, o sea, que estemos alerta. Básicamente el mayor mensaje acá es estar alertas y no andar como durmiéndonos por el mundo, porque el mundo hay cosas y Dios habla constantemente. Ok, ¿por qué es esto? Porque Jehová me dijo así. Me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia. Sol claro después de la lluvia, o sea, lo voy a ver y no voy a perderme ningún detalle, o sea, con mucha claridad. Como nube de rocío en el calor de la siega. Al mismo tiempo, nube de rocío en el calor de la siega es algo que da confort en medio del calor. O sea, con Dios las cosas son compensadas. Dios arregla y hace las cosas mejor para todos, ¿no? Dice, porque antes de la siega, o sea, antes que se acabe esto, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podrá con podaderes las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Acá está anunciando que las cosas se pueden ver muy buenas en el mundo y la siega está a punto de salir y todo, pero no vamos a cosechar del mundo lo que realmente vale. Es como
del mundo podemos sacar cositas, de Dios podemos sacar grandes cosas. Entonces, por más que veamos y busquemos en el mundo, y por más buenas que se vean, no vamos a conseguir cosas, ¿no? Este es el significado más profundo de lo que está diciendo el Señor acá. Él está siempre observando. Y dice, cuando pase eso, cuando ya todo el mundo se dé cuenta que en el mundo no vas a conseguir, y eso cuándo va a ser, al final de los tiempos, antes, justo antes de su venida, dice, y luego en el milenio, en aquel tiempo, cuando pase todo esto y se denote todo, será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura, o sea, de los que se creían mucho, y de tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Lo que está diciendo acá es, por más que cualquier nación se crea muy fuerte, muy poderosa y está surcada por ríos, o sea, tiene potencial económico, cultivos, gente fuerte, gente sabia, todas las cosas, al final, todo eso no te va a dar nada, como decía el párrafo anterior, los dos versículos anteriores, pero más bien van a entender y van a qué? A traer ofrenda a Dios. ¿A dónde? Al sitio donde Dios se aloja. Y acá el simbolismo es Sión, Jerusalén. Acuérdense que esto es Isaías, es varios siglos antes de Cristo y más de 2000 años, por supuesto, casi 3000 años actualmente. ¿Ok? Entonces, el significado acá es más en ese potencial. Dios va a ser el centro de la vida de toda la tierra en un momento dado, porque se va a acabar el sistema como está, para darnos cuenta de lo que realmente es verdad. ¿Sí? Ese es el significado profundo. Por eso este capítulo no se entiende casi cuando habla de Etiopía como nación, porque no tiene sentido. Etiopía fue un reino poderoso en su época y actualmente, por si acaso, y bien curioso, tiene 61% de cristianismo. La iglesia etíope es más del 60% de la población es creyente en Cristo. Y está narrado un etíope que era eunuco que fue convertido y de ahí entró el cristianismo a Etiopía en la época después de que Cristo resucitó y fue ascendido, ¿no? Con uno de sus discípulos. Muy bien. Entonces pasamos ahora al siguiente capítulo, capítulo 19. En el capítulo 19 empieza a hablar contra, no contra, empieza a hablar de Egipto. Cuando dije contra, me he equivocado porque decir es Dios está contra la gente, no. Dios no está contra la gente, Dios está contra el pecado y quiere que la gente cambie, ¿sí? ¿Para qué? Porque nos ama, ¿ya? Entonces ahora dice profecía sobre Egipto. Estamos hablando en una época en que Egipto ya no estaba, en ese momento, cuando se esta profecía, Egipto no estaba tan poderoso. Eh, había caído Israel, estaba preso, se había aliado primero con Egipto para poder hacer fuerzas y enfrentarse con Asiria y después con Babilonia, y les había ido mal tanto a Israel como a Egipto. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Está hablando de un futuro. El pueblo egipcio, por siglos de siglos, hizo torres, hizo las pirámides y dejó muchas cosas y muchos registros de lo que habían logrado y hecho. Pero como todas las naciones, los registros que tienen registran sus éxitos, pero no registran sus derrotas y sus fallas, diciendo somos muy poderosos, somos muy inteligentes, somos muy sabios. ¿Sí? Ok. Entonces está hablando de un momento futuro después, pero también varios momentos intermedios que han ido pasando. Los siglos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos, dentro del país. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Esto ha ocurrido, no voy a entrar en los detalles históricos, pero sí hubo unas peleas enormes entre egipcios para ver quién mandaba y quién no mandaba.
¿ya? Y eso fue cumplido hace mucho tiempo, eh, este, antes de Cristo, después de Isaías. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. ¿Se acuerdan? Después Cleopatra y cómo Egipto fue embajada, embajada. Previamente fue tomado por los Seleucidas, que eran griegos, después de Alejandro Magno, que tomaron y se apoderaron de Egipto y los tomaron. Luego siguió la dinastía, siguió hasta Cleopatra y Egipto fue cayendo y cayendo y cayendo. Por eso dice, el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Pasó a ser algo de segunda y tercera línea, debiendo ser un imperio, ¿no? De un el imperio más importante en su época. Ok, repito, el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, porque siguen buscando dentro de sus falsas doctrinas. Y entregaré a Egipto en manos del Señor, de un Señor duro, y un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esto no se cumplió una vez, se cumplió varias veces. O sea, Egipto de haber sido algo poderoso pasó a ser en primero la lucha entre ellos y luego caer en manos de diferentes otros imperios, entre ellos el griego, luego el romano, después el maometano, el islámico, el musulmán, y fueron cayendo y cayendo y cayendo en diferentes circunstancias, ¿no? Y ahora está, en la parte de la profecía, ahora salta a un momento que todavía no se ha cumplido. Miren lo que dice. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Está hablando del río Nilo. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. Esto puede ser real desde el punto de vista que se sequen los ríos y también simbólico en el sentido que cesa de haber alimento, protección, cuidado, bienestar. Eso se ha visto varias de esas cosas. La física no, el agua no ha faltado hasta ahora. Seguimos versículo 7. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda sementera del río se secarán y se perderán. Esto no se ha cumplido y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. O sea, una catástrofe muy fuerte. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Los egipcios eran famosos por el lino, por sus telas, y era uno de sus grandes ingresos por la calidad de telas que hacían y lo usaban los reyes, ¿no? Y dicen, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. O sea que iba a ir en una bajada enorme. Algunas de estas cosas se han cumplido en que el país bajó enormemente, luego se subió, pero todavía no ha sido cumplido. Falta todavía. Posiblemente esta profecía es para los tiempos finales. Pero sí, algunas partes ya se cumplieron, ¿no? Ciertamente, y ahora salta ahora otra vez al faraón de la época donde estaba, cuando estaba Isaías hablando, dice, ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido, porque los consejos que le daban eran tan malos que tuvieron una debacle enorme ante los babilonios. No se pudieron defender ni contra los asirios bien, porque estaban manejando muy mal la política y la parte militar. O sea, el consejo se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Dios le está anunciando por medio de la profecía de Isaías a ellos, están ustedes en problemas serios, tienen que buscarme a mí. 13. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, que son ciudades importantes de Egipto, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Estaban buscando cosas para sí mismos y no para el país y para el pueblo, que es lo que terminó de separar totalmente Egipto. Se separaron en 12 grupos, en 12 reinos, en un momento dado en la historia. 14.
Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, o sea, es como que están mareados mentalmente. E hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola o la rama o el junco. O sea que iban a ir de mal en peor. Que eso fue lo que le pasó no una vez, sino varias veces. ¿Sí? Entonces, vemos cómo esta profecía sí se estuvo cumpliendo parcialmente y todavía tiene para el futuro. En aquel día, cuando pase todas estas cosas, dice, los egipcios serán como mujeres porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que él levantará contra ellos. Esto está hablando, ya está hablando cuando se dan cuenta que es Dios el que está haciendo para corregirlos. Posiblemente está hablando ya de los tiempos finales. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Cuando está hablando esto, ojo, ya Israel había caído, Judá había caído. Y nunca Israel se levantó como un reino poderoso más. No lo fue. Fue de segundo nivel, tercer nivel. Luego vienen los griegos, vienen los romanos, lo toman y destruyen la ciudad, destruyen el templo y echan fuera a todos los judíos. No hubo más. Entonces esta profecía no se cumplió en ese momento. Está por cumplirse. ¿Ok? Está por cumplirse. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Es como decir, Dios nos ha castigado por hacer las cosas equivocadas y cada vez que pienso en eso, uy, pucha, me tibia la pata, tengo miedo que hacer cosas equivocadas, ¿no? Y en aquel tiempo, otra vez, casi siempre cuando dicen aquel tiempo, está hablando de los tiempos del fin, ¿no? Esa es la palabrita que muchas veces simboliza los tiempos del fin. No siempre, pero la mayor parte de las veces. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. En otra traducción dice que hablen hebreo, pero no dice hebreo, dice la lengua de Canaán. Y lo que significa es la lengua que se esté hablando en la tierra de Canaán. Y justo mira cómo dice Canaán, no dice Israel. Canaán es el nombre de la tierra antes de que Israel entrara. O sea, digamos, es la parte más física, no la parte espiritual. O sea, la lengua que se hable en esa tierra, en ese momento. Habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez o la ciudad de la luz, que significa Jerez, ¿ya? Está anunciando que van a haber 5 ciudades importantes, pero está hablando del futuro. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. O sea, como que Egipto se convierte a Dios. Y cuando entendemos esto, Jehová y el testimonio, muchos piensan que se vuelven judíos. No, en los tiempos finales lo que pasa es que se aceptan a Cristo, Jehová, Jesús. Acordemos que el Padre y Jesús son uno solo, ¿no? Entonces, dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. ¿Quién es el Salvador? Cristo, príncipe que los libre. ¿Ok? Entonces, la conversión a Cristo, a la verdadera Hijo de Dios. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio, y harán oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Entonces está hablando de una conversión, que no ha sucedido en todo el tiempo previo, ¿correcto? Al no haber sucedido, y está hablando en aquel tiempo, está hablando en los tiempos finales. Entonces quiere decir que también va a haber una conversión muy grande. Posiblemente esto está hablando del milenio, cuando empiecen a cambiar todas las cosas, ¿sí? Ok. Y en aquel tiempo, otra vez, habrá una calzada, como una carretera, de Egipto hasta Siria. ¿A Siria qué corresponde? A Siria corresponde a lo que ahora es Irak. Al comienzo del imperio asirio, antes que hubiera el imperio persa, también tomaba parte de Irán. O sea, desde Egipto sube,
por todo el sur de Israel, posiblemente Jordania, no sabemos, no dice por qué va el lado, y sube ya sea por Siria, Irán, Irak, no sabemos, pero es como una calzada. Entonces dice, habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Nuevamente en aquel tiempo. ¿Ya? En aquel tiempo Israel será tercero. Le podemos explicar la palabra tercero. Tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Lo que está diciendo eso de tercero, en otras traducciones se explica que son tres juntos, que es Egipto, la zona del sur, Asiria, la zona del norte, con Israel, van a estar trabajando juntos para hacer bendición en medio de la tierra. Tercero no significa el tercer lugar, sino parte de un triunvirato de tres. Ese es en las otras traducciones lo que dice eso, ¿no? Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos e Israel mi heredad. Obviamente no estará en estos tiempos, ni el caso Irak está llevándose muy bien con Israel o Egipto, nada que ver. Está hablando en aquel tiempo, significa en los tiempos después. Posiblemente está hablando del milenio, ¿ya? Son profecías para después. Como vamos viendo, hay profecías inmediatas, hay profecías a largo plazo, y con eso estamos. Ok, y vamos a revisar entonces Isaías 20. Aquí cambia la cosa y las profecías ya no son tan lejanas, sino son profecías mucho más cercanas para ese momento. En aquel año que vino el Tartán a Asdod, perdón, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, el imperio asirio, ante el babilónico, y peleó contra Asdod y la tomó. Está hablando en algo histórico que ocurrió. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós. Entonces está hablando sencillamente, en ese momento histórico, Dios le habló a Isaías y dio este mensaje, diciendo a Isaías, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies. Él usaba una ropa como de duelo, Isaías. Y dice, y lo hizo así andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Algo cuando les dejaban las nalgas descubiertas eran como para decir son esclavos y ya no son libres de todo. Era una vergüenza. Está anunciando acá en Isaías una profecía que se cumplió pocos años después, ¿ya? Entonces él estaba anunciando y proclamando y no le creían hasta que vieron que realmente cuando Dios habla es. Ahora, muchas veces Dios habla y igualito no cambiamos, que es lo que generalmente pasa. Pero esta profecía no solamente era para ellos, también es para nosotros. Y esto se cumplió perfectamente. Entonces, ¿Asiria tomó Egipto? Sí, tomó a Egipto, tomó a Israel, no a Judá. Y tomó preso a mucha gente. Luego Babilonia tomó más gente todavía, ¿no? Entonces los llevó presos. Asiria tomó Israel, las tribus del norte que se dice, y las desperdigó por todas partes. Israel se acabó, quedó Judá, que luego fue tomado por Babilonia, pero Babilonia no lo desperdigó, sino lo llevó y nuevamente regresaron, no todo, pero regresaron un buen poco a Israel y comenzó otra vez Israel a crecer, pero con mucho menos fuerza, obviamente como nación, ¿no? Ok, estamos en el versículo 5. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Entonces, cuando vean que han caído, dicen, pucha, yo le creía que Egipto me iba a proteger, que Etiopía íbamos a ser aliados, porque Judá e Israel se aliaron con ellos para juntos poder vencer a Siria, y no lo lograron. Y yo les decía que ese no era su fuerte, pero buscaron esa fuerza en el mundo y obviamente fallaron. Y dirá
en aquel día el morador de esta costa. Mirad, que tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? O sea, Dios ya le estaba anunciando que ese pacto, esa unión que hicieron con Egipto y con Asiria al pueblo de Israel iba a ser un fracaso. Entonces le estaba anunciando y efectivamente se cumplió esta profecía, ¿no? Entonces, esto es predicción de la conquista de Egipto y Etiopía por Asiria. Lo que es un poco fuerte, bueno, todo es fuerte, ¿no? Pero que Dios lo tuvo a Isaías sin ropa, no, cuando dice desnudo, no es que es desnudo, completamente desnudo, sino como tapado en la parte de la cadera, las nalgas, los genitales, y descubierto el resto y sin zapatos. Como diciendo, así como llevaron a los esclavos, van a llevar a los esclavos, así ha estado Isaías anunciándoles que eso es lo que le va a pasar. Pero por más que lo anunciaba, no le hicieron caso. Ahora, Isaías le estaba anunciando al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, pero no hicieron caso y se unieron igual y perdieron. Obviamente fueron llevados y desperdigados y acabó por completo el reino de Israel por no escuchar lo que Dios tenía para ellos, ¿no? Entonces, los profetas, ahora lo estamos estudiando en retrospectiva y algunas profecías al futuro, pero nos damos cuenta que por eso que no hacemos caso a la palabra de Dios, dice que debemos escuchar a sus profetas. Debemos escuchar la voz de Dios y la voz de sus profetas. Dice, Dios no hará nada sin revelar antes a sus siervos los profetas. Qué interesante. Dios le mostraba a los profetas lo que iba a pasar con su pueblo. Y Dios nos ha mostrado en las escrituras cosas que van a pasar y que tenemos que estar alertas y que tenemos que cambiar. Jesús también nos dice, si no haces esto, te va a pasar esto. ¿Quieres tener buenos resultados? Mira los frutos, por sus frutos lo conoceréis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo el resto os será añadido. Y buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, no solamente decir Dios te busco y toda la cosa, sino su justicia significa hacer como Dios quiere que hagamos, su justicia, en la forma de seguirlo a Él. Entonces las otras cosas nos serán añadidas, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos cómo Dios habla en su palabra por medio de profetas o por medio de Él mismo o por medio de la escritura que tenemos ahora nosotros, que debemos escucharlo para seguirlo. Y cuando no lo seguimos, lo que está anunciado que va a pasar, porque Dios no miente. Ok, entonces por esta noche acabamos con estos tres capítulos de Isaías y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Dios los bendiga a todos, los guarde y haga de ustedes bendición. Nos vemos.